Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, primero consultarle cuál es la postura, el por qué y qué perspectiva ven de esta intervención en principio a la empresa Vicentín. Creo que de la misma manera que lo están viendo los trabajadores, acopiadores, productores, proveedores de la firma Vicentín, de todo el grupo económico, con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional se le da certeza, previsibilidad y la posibilidad de salir adelante y potenciar las acciones que llevaba la empresa ahora en conjunto con lo que va a ser una administración que realizarán de forma mixta con YPF Agro. De esta manera, la incertidumbre que empezó en diciembre, sobre todo para los productores, proveedores, acopiadores y trabajadores, y que lleva cerca de 6 meses, en donde en un concurso preventivo muy cerca de avanzar hasta el proceso de quiebra, lo que se le está garantizando es que con la asociación, con YPF Agro, con la participación del Estado Nacional, que cumpliendo con toda la normativa vigente, la Constitución Nacional, su artículo 17, las leyes que reglamentan el ejercicio de la posibilidad de garantizar no solo la propiedad privada, sino también la declaración de utilidad pública para poder avanzar en el caso que sea necesario con una propuesta que haga a través de una ley que el Congreso de la Nación termine avalando y por supuesto con la intervención temporaria que establece la ley de expropiación para poder garantizar el normal funcionamiento de la empresa en el transcurso de que lleve el debate legislativo. Y de esta manera, como lo están planteando los trabajadores, como te dije, acopiadores, productores, llevar tranquilidad y saber que con la potencia que puede realizar las acciones de YPF Agro más lo que venía desarrollando Vicentín con la certeza que va a poder seguir continuar haciéndolo y por supuesto cubrir sus deudas, tenemos la posibilidad en la provincia de Santa Fe de dar opinión, de ser protagonistas, de rescatar una empresa, de garantizar empleos y poder salir adelante en conjunto como lo veníamos planteando con una herramienta fundamental que es la asociación mixta entre el sector privado, entre el sector estatal y con una empresa tan importante como Vicentín más YPF Agro. Clery, ¿cabe la posibilidad de que el juez que entiende en la causa que está llevando adelante este concurso diga no da lugar a esta intervención? ¿Puede oponerse a la intervención o no es potestad del juez de la causa? ¿Cómo es la cuestión legal de esta intervención? Hay varios temas que aquí tenemos que comprender. Primero, tenemos un derecho constitucional que está garantizado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan ese derecho constitucional. Y por supuesto tenemos una ley que también crea el Congreso que es la ley de concursos y quiebras. En este caso, en todas las interpretaciones mayoritarias, que no son las que están saliendo en los medios, pero son las interpretaciones mayoritarias de la jurisprudencia, establece que la potestad primero son la Constitución, en los tratados internacionales, los derechos constitucionales y dentro de esos derechos constitucionales principalmente la vida y la propiedad, y después el resto de las leyes. Con lo cual, la primacía en la decisión siempre la tiene lo que es la interpretación de la Constitución y los derechos públicos. En este caso, el juez de Reconquista, que está llevando adelante un concurso y casi camino a una quiebra, que llevó adelante el proceso de inscripción de los acreedores, va a brindar, toma conocimiento del decreto de necesidad y urgencia de aplicación de la ley de expropiación y de la designación temporaria de los directores interventores, mientras se esté dando todo el proceso que se tiene que dar en el Congreso de la Nación, y por supuesto le habilita toda la información que él ha venido recabando cumpliendo con la ley de concursos y previas, ¿no? Concursos y quiebras no es una cuestión de oponerse o no, sino simplemente que son complementarias las acciones porque ambos, en este caso tanto concursos y quiebras como el procedimiento para poder llevar adelante el rescate de la empresa van a tener que trabajar en manera coordinada y concomitante. El otro punto que ahora, digamos, el próximo paso es la expropiación de la empresa, que eso se hace a través de una ley. ¿Qué saben ustedes, qué nos pueden contar de esta ley de expropiación? ¿Por qué Cámara ingresaría? ¿Qué características tendría? Si ya tiene información precisa de este proyecto. Por supuesto que se está trabajando en continuar con el proceso que se inicia una vez que se definen que haya interventores. Se debe mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para terminar de declarar de utilidad pública y designar los pasos pertinentes de la expropiación y cumplir con todo lo que establece la ley de expropiación, en donde tiene que haber una tasación, tiene que haber una indemnización, tiene que estar de acuerdo los que son expropiados con esa indemnización, si no tienen la posibilidad de realizar lo que es el juicio de expropiación, para poder llegar a consensuar cuál es el monto definitivo, que todo esto es parte de lo que está reglamentado en la ley de expropiación que está poniéndose en vigencia y que se está cumpliendo acatando la Constitución Nacional.
Esperemos que por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se dé el mejor debate y se escuchen las voces de la provincia de Santa Fe, logremos el protagonismo necesario con la posibilidad de lograr el asociativismo que tienen las cooperativas, con la mirada que tiene el sector productivo, con la mirada que ha planteado el gobernador de la provincia de trabajar juntos a la par y lograr que Vicentín junto con YPF Agro puedan potenciar y desarrollarse aún más de lo que venía realizando Vicentín, que está en una situación muy compleja, pero tiene una participación muy importante por la gran cantidad de trabajadores, por la gran cantidad de productores y acopiadores que tenían una vinculación para que esta empresa funcione de manera adecuada. ¿Ingresaría por el Senado esta ley de expropiación? En principio es lo que se está conversando y en estos días ya seguramente se enviará el texto definitivo. Acá en Santa Fe se va a crear un fondo. Hay muchos sectores que están pidiendo, sobre todo los sectores cooperativos, ayer se escuchaban muchas voces pidiendo queremos participar de la mesa, otros dicen como el diputado Contigiani, Santa Fe no está presente en este debate, fue una decisión de 3 porteños en Buenos Aires. ¿Qué tiene para decir al respecto? Que Santa Fe está presente en el debate, que el gobernador de la provincia ha brindado su opinión, que la posibilidad de rescatar esta empresa y que continúe en las fuentes laborales trabajando, que los proveedores puedan cobrar, que los acopiadores puedan cobrar, que los productores puedan cobrar, que la participación, principalmente ACA, un acreedor muy importante que tiene la empresa Vicentín, va a poder ver garantizada que esa creencia va a poder ser cobrada y por supuesto va a empezar a tener un vínculo a través ACA junto con Vicentín en un fondo de administración que se va a realizar que va a manejar YPF Agro para poder potenciar y llegar a cada uno de los mercados. Es algo muy importante y estamos construyendo no solo el rescate de una empresa, sino la posibilidad de tener a YPF Agro junto con todo y cada uno de los productores de la provincia de Santa Fe trabajando en conjunto para rescatar una empresa muy importante de nuestra provincia y se escuchan todas las voces, se brindan esas opiniones, se tienen en cuenta y se contemplan en el momento de tomar la decisión para poder tener el mejor proyecto de ley, la mejor decisión y por supuesto mucha participación de nuestra provincia en esta acción. Algo que no me quedó claro, ¿la expropiación sería sobre todo el grupo Vicentín o solamente sobre la cerealera y el complejo que tiene en San Lorenzo con la exportación también de aceites? ¿Esto se extiende en todo el grupo o es solamente a una empresa en particular? No, seguramente se trabajará sobre la creación de un fondo que va a administrar YPF Agro por el complejo de la totalidad de lo que es el holding Vicentín, el grupo económico. Usted hablaba hoy del apoyo del gobernador. ¿Es cierto que el gobernador ha salido, como se dice en la jerga, a bancar esta decisión de Alberto Fernández? Pero por otro lado, su ministro de la Producción esta mañana dijo que no le parecía la manera más feliz de resolver este problema y que habría que haber esperado a que la justicia decida con respecto al concurso. ¿Qué opinión tiene al respecto de estas voces disonantes dentro del gobierno de Perotti? El gobernador Perotti es el que marca la política pública y por supuesto uno debe comprender y tomar las opiniones de cada uno del resto de los funcionarios. Todos queremos que Vicentín sea rescatada para garantizar que productores, acopiadores, proveedores y principalmente trabajadores puedan continuar con un círculo virtuoso, para lo cual se tuvo una decisión a través de la intervención, que es poder darle previsibilidad y una garantía de que las acciones que se tomen en ese proceso de concurso y previo a la decisión de rescatar la empresa con fondos estatales nacionales de manera definitiva, puedan tener una continuidad. Y eso es lo más importante de todo y seguramente el ministro de la Producción también está de acuerdo con esto, porque en el fin que se busca lograr la asociación y crear un súper complejo entre Vicentín, rescatada, funcionando, productores, cooperativas, provincia de Santa Fe e YPF Agro, estamos creando una gran empresa que va a marcar el rumbo que seguramente los fundadores de Vicentín en el momento que definieron tener esta empresa en Avellaneda Reconquista, no mudarse nunca y realizar inversiones diversificadas en toda la provincia de Santa Fe en la Argentina, tenían como objetivo. Hay muchos que especulan con que esto puede terminar con un beneficio para los dueños del grupo Vicentín que han hecho este descalabro con la empresa, porque el Estado al hacerse cargo de alguna manera terminaría inclusive pagándoles dinero. ¿Esto puede llegar a pasar? ¿Cómo lo manejan esta situación y también las investigaciones penales paralelas por lo que han hecho con la empresa? Las investigaciones continúan porque ese es un proceso penal que va a seguir adelante
de manera independiente de las acciones que estén tomando en materia económica para garantizar que trabajadores, acopiadores, productores puedan tener la previsibilidad de poder seguir trabajando de manera correcta y adecuada con un grupo económico que tiene muchísima presencia en la provincia de Santa Fe. Y el Tribunal de Tasación es el que termina definiendo cuánto es el valor de los bienes, cuánto es lo que se debe indemnizar y cuánto es la deuda que se tiene y quiénes son los dueños de eso para poder definir a quién se le da la indemnización en el caso de corresponder. ¿Es verdad que Cristina pidió que se haga una comisión investigadora de Vicentín dentro de la Cámara y lo van a hacer? Hay una comisión ya creada, sobre todo de la misma manera que está en la provincia de Santa Fe, que estaban siguiendo lo que era la deuda del Banco Nación, el crédito que había tomado Vicentín, y que aquí quiero materializar esto, ¿no? Todos los años en el presupuesto nacional el gobierno anterior de Mauricio Macri definía que cerca de 20.000 millones de pesos pasaban de lo que era del Banco Nación al Tesoro Nacional. En el año 2019, esa totalidad, cerca de 18.500 millones de pesos, pasaron directamente del Banco Nación al Grupo Vicentín. Y 20 días después se declaró en cesación de pago. En el mes de noviembre, para que sigamos cronológicamente esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario contrata como asesor financiero el que era presidente del Banco Nación, González Fraga. Incompatible, claramente no se podía hacer. Y en ese mismo mes de noviembre se estaba desbolsando el crédito de 18.430 millones de pesos, que a 20 días después se terminaban declarando en cesación de pago. Y el mismo día que se declararon en cesación de pago, seguían recibiendo ese bien fungible que es el cereal, y a los productores, acopiadores y proveedores que le habían prestado el servicio hasta el día de hoy no le han pagado. Entonces, pongamos en contexto general. Y desde hace 2 años, muchos trabajadores han perdido trabajo dentro de lo que es la empresa Vicentín. Y asimismo también, para brindarte más información, si esta empresa terminaba en quiebra o se terminaba vendiendo a un fondo inversor extranjero, lo que inmediatamente iba a hacer era cerrar seguramente sus oficinas de Avellaneda, porque no lo iba a necesitar, cerrar sus oficinas en Reconquista, declarar un montón de trabajadores para que queden sin trabajo, y definitivamente el arraigo y la importancia en nuestra provincia de Santa Fe iba a estar seguramente en la sede central de una oficina en el exterior. Y si me permite, la acción que se está... Si me permite, la completo, y el que iba a tener que hacerse cargo de esa situación de desamparo iba a ser el Estado de toda esa gente en Reconquista que no iba a tener ninguna, digamos, amparo, sueldo o manera de cómo subsistir en ese lugar. Avellaneda, Reconquista, la provincia de Santa Fe y la Argentina. Entonces, el Estado lo que está haciendo es rescatar una empresa siguiendo todo y cada uno de los procedimientos legales, poner en valor la importancia de esta empresa, lograr que tenga una asociación estratégica con YPF Agro para poder potenciar tanto a YPF Agro como también a Vicentín, y de esa manera tener la posibilidad de que los trabajadores, productores, acopiadores y el sistema productivo de la provincia de Santa Fe sean protagonistas de un proyecto de desarrollo en donde se pueda garantizar con el tiempo suficiente el cumplimiento de todas las obligaciones y seguir avanzando hacia un proyecto en donde pueda multiplicar, como lo pensaron los socios fundadores de Vicentín, un modelo de desarrollo con arraigo provincial y local. Clery, la última pregunta, ¿qué análisis hacen de lo que pasó anoche en Reconquista de Avellaneda, este abrazo simbólico a la empresa Vicentín, a gente gritándole que se vayan a los funcionarios nacionales que fueron a comunicarle también a las autoridades de la justicia esta intervención en una manera, y eso corre a criterio personal, bastante irresponsable en el marco de esta pandemia y con los casos de COVID que tiene el norte santafesino, convocando por los intendentes a esta marcha que estamos viendo en pantalla? Sí, en primer lugar es una acción que empezó a movilizar los trabajadores jerárquicos, los familiares y el intendente de la ciudad de Avellaneda. Yo creo que hay que escuchar todas las opiniones y por supuesto tratar de tener en claro cuál es la información y hacia dónde se quiere ir. Por eso los interventores, principalmente el número 2, Luciano Zareche, estaba presente con una delegación del gobierno notificando al juzgado y notificándose también de la situación que estaba teniendo y poniéndose a disposición para poder conversar con los trabajadores, con los productores, con los acopiadores que estaban en la zona. Y la reacción desmedida por parte de la dirigencia política directamente vinculada a lo que era Juntos por el Cambio en el lugar, lo único que trató de hacer es incentivar para no terminar teniendo una respuesta. Y de la misma forma que antes me dijiste que
Si no se llega a esta solución, que es la que estamos planteando y que es la que también el gobierno de la provincia de Santa Fe está avalando para poder seguir teniendo una empresa tan importante con el desarrollo en nuestro territorio, esas banderas argentinas que nosotros también queremos que sigan flameando y que sigan flameando no solo en Vicentín, sino en toda y cada una de las empresas de nuestro territorio, que iban a tener otro tipo de bandera, como antes te explicaba, con otra sede en otro lugar, y seguramente sin las fuentes laborales en la zona. ¿Eso es una información concreta que ustedes tenían, que la empresa iba a quedar en manos extranjeras, o es la especulación que todos tenemos de que esto iba a suceder, que algún grande del juego de los granos iba a comprar Vicentín? Y muchos querían poder avanzar sobre este porcentaje que tenía Vicentín en la participación, y asimismo estaban tratando de hacer algún tipo de oferta. Pero también recordemos que ninguna empresa importante compra una empresa concursada hasta que no resuelve la situación. Claro, sí que y también lo mismo mucho tiempo. Y allá han hecho esto con anterioridad en otra época de la Argentina, principalmente en los 90 y el principio del 2000, en donde como a un país le prestaban mucho dinero a una empresa, después que empezaban los desmanejos financieros administrativos, terminaban en quiebra, la empresa terminaba haciéndose cargo de todos los trabajadores, pagándole menos lo que les correspondía, y el que compraba la empresa con capitales extranjeros terminaba haciéndose cargo de una administración o de lo que después ellos consideraban que era lo más importante y rentable. No con una mirada de responsabilidad social empresaria, sino con una mirada de rentabilidad y muy especulativa. Lo que ahora nosotros estamos haciendo es darle una solución previsible en el largo plazo a una empresa muy importante para nuestra provincia. Algunos especulan, algunas versiones, de que esto también fue pactado entre algunos empresarios vinculados a Vicentín y el gobierno nacional como una salida a algo que iba a ser una catástrofe. ¿Hubo diálogos entre un sector y otro para llegar a esta determinación, entre Vicentín, entre los dueños de Vicentín y el gobierno nacional, o ustedes? Siempre se estuvo en contacto porque la importancia de esta empresa en nuestra provincia y la cantidad de acreedores que tienen principalmente en el territorio santafesino y en la región central son muy grandes. Recordemos que se deben cerca de 1.300 millones de pesos, 1.300 millones de dólares. Estos 1.300 millones de dólares se divide casi en un 30% entre el Banco Nación, un 33% entre el Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y deudas para con el Estado Nacional, principalmente con la FIP por impago de impuestos, principalmente vinculado a la exportación. El otro 30% a capitales extranjeros que aportaban en la financiación para que pueda producir, y el otro 30% a productores, proveedores, acopiadores, con lo cual son cerca de 400 millones de dólares que en nuestra provincia de Santa Fe dejó de percibir en estos 6 meses, y seguramente muchos más, porque al parar el flujo de producción y de acopio y de exportación, ha hecho que se pare la rueda dinámica de la economía, y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es tratar de garantizar que vuelva a ponerse en funcionamiento, que se garantice el pago, que podamos salir adelante con una asociación mixta muy importante y que potencie las acciones de Vicentín y YPF Agro. Marco Clery, muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que todo esto sea lo mejor para la provincia y para los trabajadores de Vicentín, que conozco algunos en particular y la han pasado muy mal desde hace bastante tiempo, con incertezas, con mucha incertidumbre, y al menos que esto traiga también un desarrollo para todos los productores que le vendieron y confiaron con sus granos a Vicentín y que no vieron un peso desde hace más de 8 meses. Es así, a disposición, y estamos trabajando para poder brindar la mejor solución.